Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a otra tertulia más del derecho. La razón por la cual estoy pintado es que cada año hago lo mismo, cada año doy unas dos o tres clases así pintado para honrar a los muertos, ¿de acuerdo? Es mi gusto, es mi placer y pues, bueno, espero disfruten verme pintarrajeado de la cara el día de hoy. También hay que salir un poco de lo común, hay que salir un poquito de la rutina, ¿de acuerdo? Pero la formalidad, aquí está, ¿de acuerdo? Traje, de corbata, todo bien. Ahí sí cumpliendo con la formalidad con ustedes, como cada tertulia. Pues bueno, les agradezco mucho que hoy estén con nosotros. Hoy es un sábado donde vi que anunciaron muchas clases el día de hoy, pero qué bueno que estén estas 13 personas, así sea uno, así sean dos, así sean 20, así sean los 100, ¿de acuerdo? Siempre van a estar presentes los que quieren aprender, no más, no menos. Ahora, habiendo dicho lo anterior, habiendo mencionado lo que antecede, me da mucho gusto que quieran aprender y yo voy a retribuir o vamos a retribuir entre su servidor y el licenciado Luis, vamos a retribuir ese gusto que ustedes tienen de invertir su tiempo en estos sábados que podrían estar pasando con su familia o haciendo cualquier otra actividad a aprender, ¿de acuerdo? Y el día de hoy tengo el gusto de mostrarles, ¿no?, la amadísima Constitución, ¿de acuerdo? Ok, ya hemos hablado antes de este tema, no vamos a hablar del artículo primero el día de hoy, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar, sí vamos a hablar del artículo primero, pero no vamos a hablar del párrafo primero ni del segundo. Hoy vamos a hablar del párrafo tercero y la importancia de este párrafo, ¿de acuerdo? El por qué está ahí, el por qué tiene esos colores ahí. Ahora, ¿qué nos dice el artículo primero, párrafo tercero constitucional? Dice, todas las autoridades. ¿Qué entienden por todas las autoridades? Esa es la primera pregunta. En México está dividida la seguridad en tres sectores. ¿Cuáles son esos tres sectores que está dividido la seguridad en México? ¿Alguien Federal, sabe? estatal y municipal. No, ¿No? Ejecutivo, legislativo y judicial. son los poderes. Seguridad, Ah, seguridad. por eso. Estatal, digo, federal, estatal y municipal. Los tres sistemas Sería interna y externa, o sea, seguridad nacional y seguridad interior. va por ahí, exactamente va por ahí. Seguridad nacional, seguridad pública y seguridad privada. ¿Sí o Ah, no? ya. Ok. Mm, Esos son los tres sistemas de seguridad. Niveles de seguridad, lo que dijo el licenciado Luis es correcto. La seguridad del Estado, la federal y la municipal, esos son los niveles que existe de seguridad. Eso sí es correcto. ¿De acuerdo? Pero los sistemas de seguridad que rigen al país son porque si tiene ley o si hay ley de la seguridad privada en México, ¿eh? Ojo, mucho ojo. Dos policías que ven ahí trabajando en la Plaza de la Tecnología, en las privadas, ¿qué se llama? Que están trabajando ahí cuidando la privada de una colonia, ¿de acuerdo? Todos ellos son parte de la seguridad privada y están regidos por una ley, ¿de acuerdo? De igual forma pasa con la Guardia Nacional, de igual forma pasa con la seguridad. Hay una ley de seguridad pública, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? a ver, ¿Cuál ¿puedo les dijo meter mi los tres? cuchara? Adelante, adelante. Dijo seguridad nacional, ¿cuál otra? Seguridad pública y seguridad privada. Ahí sobre la seguridad privada tengo mis asegúnes, ¿Cuáles son? porque es un particular que se le confieren o se le autoriza a que realice cuestiones de prevención, ¿Sí? ¿sí? No porque sea una autoridad como tal, porque no A ver, pregunta. La ley,
la ley contempla que existan actos, que los particulares pueden ejercer actos de autoridad, ¿sí o no? Sí, y el ejemplo más claro es la policía bancaria. Ok. Sí, pero mi concepto es que no propiamente es, sí le confieren, le concede el Estado ciertas actividades, pero no porque sea una autoridad como tal, porque solamente una autoridad son aquellos que están dentro de la ley orgánica del Poder Federal o ley orgánica del Poder Estatal o, en su caso, la ley orgánica del municipio. A eso me refería yo. Tú me dices que una empresa particular es una autoridad, yo difiero en el concepto. Yo No digo es, que sí, es una autoridad como auxiliar que ayuda a las demás. ¿Es un órgano, es un particular, es una institución, pero que realiza labores en auxilio de o X, pero no es una autoridad como tal, porque no está dentro de la ley orgánica? Puede estar autorizado, sí, pero no porque sea una autoridad. Es una concesión y la concesión puede ser federal o puede ser estatal. Entonces, es Nada una más. concesión que la autoridad otorga a un particular para que desarrolle ese tipo de actividades y, y se sujetará a la reglamentación que emita la Secretaría de Gobernación, así aunque sean locales. El Así local es, actuará nada más en el ámbito de un estado. Y si actúa en el ámbito de dos o más estados, entonces requerirá un permiso necesariamente, forzosamente, directamente de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación. Pero no así es es. autoridad, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con el compañero, no es autoridad, porque yo trabajé ahí, por eso te lo digo. Eso es todo, Juan. Gracias. ok. A ver, Entonces, voy a hacer una aclaración. Que no estemos ¿de acuerdo? no estamos platicando, yo No, no no, estoy no, exaltado. no, yo tampoco me he saltado por absolutamente nada. No, no, No no, no, saquen los cuchillos, por favor. no, 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 esté vestido de muerto, no quiere decir que vaya a los extremos. No, 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 no. No, al punto al que quiero yo llegar no es tanto discutir si la seguridad privada en México ejerce actos de autoridad o no, porque si bien es cierto, la ley de amparo nos protege de todo tipo de actos de autoridad que pueda desempeñar cualquier persona, no necesariamente una autoridad, sino hasta los particulares, ¿de acuerdo? Pero el punto de esto es que ustedes entiendan cuáles son las autoridades en México, cuáles son y que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen las obligaciones, tienen un deber, ¿de acuerdo? De promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿vale? Todas las autoridades, ¿vale? La Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal, bueno, que ya prácticamente no existe, pero en algunos estados sí sigue existiendo Policía Federal, ¿vale? El tema de la protección, promoción, respeto y garantización de los derechos humanos. Ayer les explicaba yo con el carrito que el derecho humano, vamos a imaginar que es una persona, ¿vale? Y la garantía es el vehículo en el que se desempeña, en el que se transporta, ¿de acuerdo? Por eso aquí habla también de garantizar los derechos humanos, de que ocurra esta garantía. A ver, pregunta. Cuando ustedes van al Seguro Social o al centro de salud, ¿qué tienen en común esos dos lugares? Independientemente de que estén dados de alta y tengan número de seguridad social o estén dados de alta bueno, anteriormente eran oportunidades, actualmente cualquier mexicano puede acudir ¿cómo se llama? Un centro de salud. Salud y lo tienen que atender con su CURP y su credencial lector. Pero, ¿qué es lo que tienen en común esos dos lugares? ¿Se han dado cuenta o ni lo han visto? ¿Qué? No entiendo.
que son instituciones sociales, ¿no? Sí, ¿qué más? Tienen en Brinda salud. común, tal vez tienen en común que tengan ambos centros el, el procurar la salud, el garantizar al gobernado el mantenimiento pues, de un buen estado de salud. Si estamos hablando de derechos humanos, ¿qué se imaginan que yo quiero que vean ustedes en común de esos dos lugares? ¿No es el derecho a la salud? No. ¿Qué tienen en común esos dos lugares? ¿No han visto todos los letreros que tienen ahí pegados? Ahí hay una carta que dice Carta de Derechos a la Salud. Derechos que tiene el derecho habiente y derechos que tiene a la salud. A ser tratado con dignidad, a ser tratado con respeto. ¿No los han leído? ¿O nadie se ha dado cuenta de esas cosas que están ahí puestas? No porque De fue hecho, el bueno, de hecho sí, Lee, que en esas instancias llegan a mencionar hasta en caso de que no lleguen a procurar la salud o no te den una atención digna hasta te pegan los números de CNDH, ¿no? Para demandar, bueno, denunciar en este caso los actos que no están respetando, ¿no? Que están violentando en ese momento, porque a veces en el Seguro Social llegan particulares a preguntar a lo mejor algunos ciertos trámites y los tratan de la patada, ¿no? Por eso llegan a pegar ese tipo de pancartas de si tienes algún problema o simplemente tienes algún conflicto con algún servidor de esta institución, marca este número, ¿no? Y ponen CNDH. Ok, muy bien, excelente. Ok, entonces si hay una promoción de los derechos humanos que esa autoridad esté desempeñando. Incluso yo lo he visto aquí en el Hospital de la Mujer de aquí de Puebla, en el lado sur, hay unos teléfonos, ¿de acuerdo? De color rojo, donde tú puedes reportar al doctor o a la enfermera que te está tratando mal, que te está denigrando, que no te está definiendo todo lo de tu estado de salud. Ahí lo puedes hablar, ¿vale? Es el órgano interno de control. Exactamente, tienen un órgano interno de control. En teoría, todas las instancias de gobierno deberían de tener ese telefonito rojo. Pregunta, ¿han ido al Ministerio Público y han visto ese telefonito rojo, sí o no? Sí, Estado de México sí lo tiene. Ciudad de México, Estado de México, aquí Puebla también lo tiene, ¿sale? Es muy raro que no lo tenga algún estado. Obviamente, ojo, voy a hacer una aclaración. Yo no lo he visto en todas las fiscalías. Por ejemplo, en la Fiscalía de Justicia para Adolescente, yo no lo he visto, ¿sale? Ahí no lo he visto, no lo he visto y no he preguntado por él, la verdad. Pero ahí es en la única fiscalía en la que no, pero la Fiscalía General del Estado de Puebla sí lo tiene, la Fiscalía de Alto Impacto sí lo tiene, la Fiscalía de Delitos contra la Mujer también lo tiene, ¿sale? Es muy importante que identifiquen ese teléfono rojo, porque cuando les violen algún derecho humano, ahí es en el que tienen que usar. Aparte de que pueden ir a la Comisión Estatal, como bien dijo, Comisión Estatal de Derechos Humanos, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojo, hay mucho ojo en esa parte. Sí es importante que entren a la página de la CNDH, ¿vale? Porque incluso hasta sacan spots en el radio de lo que hacen. CNDH, ¿sale? Es muy importante que entren a la página de la CNDH y que entren a la Comisión Estatal de sus respectivos estados. Puebla, Veracruz, el Estado de México, Ciudad de México, para que conozcan cuáles son los objetivos de cada una de estas instancias. Aquí dice, conócenos. Aquí habla de la comisión, cuáles son los derechos humanos, de acuerdo al marco normativo, etc. ¿Sale? Sí es importante que lo chequen la página de la Comisión Nacional y que incluso tiene número, tiene para que presentes tu queja electrónica, para que consultes tu queja electrónicamente. La del Estado de Puebla, aquí está, esta es la página. Obviamente, para el que no sea del Estado de Puebla, sea de otro estado, cheque de su estado qué carambas hacen, cuál es su objetivo, que a qué se dedican, qué denuncias se pueden hacer ahí,
si las pueden hacer electrónicas o no, ¿de acuerdo? Sí es importante que se familiaricen con todo eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Constitución diga que las autoridades deben de respetar, de promover, de proteger y de garantizar los derechos humanos, sí existe violación de derechos humanos actualmente en México. Existen muchas violaciones. Si no, no tendríamos tantos llamamientos de la Corte Interamericana de las violaciones que se han dado en derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que conozcan los recursos que pueden llegar a emplear ustedes como abogados para evitar que les violen los derechos humanos. O si ya se los violaron, existe otra cosa. Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? De promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Muy importante estos 4 principios. ¿Yo qué les sugeriría de tarea a todos ustedes? De hecho, lo voy a poner en TikTok para que si no lo alcanzan a apreciar aquí, lo aprecien en el video. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en la tertulia de derecho. Ahora sale una tarea. Estamos viendo el artículo 1, párrafo 3 constitucional y salieron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Les voy a regalar el primero, el último. La progresividad quiere decir que los derechos humanos son progresivos, van a ir avanzando. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a perder derechos humanos que ya tenemos. Es más, deberíamos de tener más o deberían ir en aumento, no en detenimiento. ¿De acuerdo? Ese es uno de los principios que maneja la Constitución. ¿Qué les sugeriría a todos que hicieran de tarea? Que checaran esos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y buscaran en un diccionario jurídico, ¿de acuerdo? ¿Qué significan cada uno de esos principios? Porque aquí la Constitución no lo dice, pero sí deben de conocer esos principios porque los van a hacer cumplir ante las instancias correspondientes que les lleguen a violar derechos humanos. ¿Sí quedó clara la tarea o no? Sí. Si no, de todos modos, en TikTok ahí está la tarea. ¿Vale? Es por su bien. Yo ya lo hice. Incluso hay un ensayo de la UNAM muy bueno sobre esos principios. El ensayo es como de 12 hojas. Nada más hablando de esos 4 principios constitucionales, les sugeriría que lo leyeran, ¿vale? Le ponen principios los 4 y les va a salir el ensayo de la UNAM, ¿sale? Está muy bueno, vale mucho la pena que lo lean. ¿Por qué? Porque les va a dar un panorama más amplio de esos principios. Ahora la pregunta es, no necesariamente en amparo, hace 15 días estábamos checando los requisitos que lleva una demanda y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 235, no me acuerdo en qué fracción, manifestaba que podías manejar preceptos legales como la dogmática y como los principios procesales y los principios que se usan en derecho. Pregunta, ¿en mi demanda yo podré citar alguno de esos principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Okay? Entonces, por eso considero que es una tarea importante que ustedes conozcan esos principios procesales, ¿de acuerdo? Esos principios que están pegados a los derechos humanos. Es una parte importante para ustedes dentro de su aprendizaje jurídico. ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. En consecuencia de esos principios, o sea, esa es la operación. Debe de haber la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con esos principios. O sea, las sumas son promoción, respeto, obligación y garantización de derechos humanos con conformidad de esos 4 principios y debe de dar como resultado, o sea, eso más eso nos debe de dar igual a ¿qué? A la prevención, a la investigación, a la sanción y a la reparación de a las violaciones de derechos humanos. Entonces, en este artículo, la ley prevé que me deben de pagar por violarme los derechos humanos, ¿de acuerdo? Que se debe de prevenir esas violaciones a derechos humanos, que se deben de investigar y que se deben de sancionar esas violaciones a derechos humanos. ¿Sí queda claro? Ya me estoy desconectando. Sí.
Ok. Dudas hasta acá. Dudas con este. No, Este párrafo constitucional es uno de los más fuertes, es uno de los más importantes. Viene muy conciso, son pocas palabras las que utiliza, pero son muy fuertes. A ver, ¿cuál es el sinónimo de deber? Eso lo vimos en la primaria, sinónimos y antónimos. ¿Cuál es el sinónimo de deber? Obligación. Obligación, efectivamente. Entonces el Estado tiene la obligación de prevenir, de investigar, de preparar las violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es la herramienta idónea que yo como abogado puedo emplear para protegerme o para que se me repare esa violación a derechos humanos? ¿Cuál es? El juicio de amparo. Para. Efectivamente, el juicio de amparo. ¿Qué otra ley, aparte del juicio de amparo, me protege de las violaciones a derechos humanos? Los organismos internacionales o los tratados internacionales y las, ¿cómo se llaman? De derechos humanos. ¿Qué otra ley, qué ley se puede usar con la ley de amparo? Digo, sí, los tratados internacionales es correcto, sí. la Constitución. No. ¿Qué otra ley? Bueno, sí, también la Constitución, pero algo más general. La Ley General de Salud. No, no. Las Entonces, garantías individuales. Me queda claro que ninguno de ustedes ha ojeado la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas dice en sus primeros artículos que no nada más es para la comisión de delitos, que también es para las violaciones a derechos humanos. Y a las, decía un maestro hace muchos años, a las pruebas me remito, ¿sale? Leyes, leyes federales quiero, ok, vámonos a las leyes federales. Vamos a buscar Ley General de Víctimas. Víctimas, 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 víctimas. Ok, ya está abriendo. Vamos a ver si como ronco duermo. Pero ¿qué fue lo que dijo que esta ley, qué es lo que protege? De las violaciones a derechos humanos. Ok, miren, aquí lo dice el artículo primero. La presente ley general es de orden público, de interés social y de observancia para todo el territorio nacional, en términos de lo expuesto por el artículo primero, párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción trigésimo, no sé cuántos, de acuerdo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano y otras leyes en materia de víctimas. En las normas que protejan a las víctimas en las leyes expedidas del Congreso se aplicará siempre lo que favorezca a la persona, el principio pro persona. La presente ley obliga en sus respectivas competencias a todas las autoridades en el ámbito de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como de cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas, que velen de la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades en todos los ámbitos deberán actuar de conforme a los principios y criterios establecidos en esta ley, así como brindar atención inmediata, en especial en materia de salud, educación, asistencia social, y en su caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. La reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición y en su dimensión individual, colectiva, material, moral y simbólica, cada una de las medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos. Aquí dice hecho victimizante, ¿vale? O violación de sus derechos, ¿vale? Así como las circunstancias y características del hecho victimizante. El objeto de esta ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Ahí lo está diciendo. La ley. Entonces, en conclusión, por ejemplo, licenciado Alfredo, sería que, por ejemplo, esta ley, si la llegamos a citar en una ley de amparo, bueno, en una demanda de amparo,
podría aplicar en cualquier índole de la materia, por ejemplo, materia civil, familiar, laboral. Así es. Un ejemplo claro, a ver si en ese aspecto, hágame la corrección si estoy mal. El tribunal colegiado, no sé, perdone, es el, se me fue la palabra del tribunal, que ya no, que bueno, que va a desaparecer, que es laboral, las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? En el aspecto de que no dan contestación a lo que uno como abogado promueve, ¿no? Se podrá citar en ese aspecto lo que es esta ley, toda vez de que se le está violentando sus derechos humanos a lo que es a la reparación por un despido injustificado y que en un momento dado la autoridad está tardando en dar respuesta a lo que es a lo que uno promueve, a lo que uno en este caso ingresa a ese tribunal. Es Que la correcto. justicia debe de ser pronta y expedita. Entonces, con ese simple hecho, se podría citar en esa ley de amparo esa ley. Sí, pero tienes que hacer toda una argumentación y una fundamentación del por qué te dueles de. No sé si me captaste, porque eres abogado y lo estás entendiendo bien, llevas muy bien tu razonamiento, pero Debes, tienes que Sí, claro. hacerle el por qué dices que se te está violentando. Un debes de bajar ejemplo, la positivización del exacto, derecho humano que se te está violando. O sea, exacto. debes de saberlo positivizar. Entonces, Sí, claro. Exactamente, y me refiero yo a la aplicación de una justicia pronta y expedita. Hay Sí, inclusive sentencias que las cuales puedes bajar del internet en el cual te puedas basar para hacer tu razonamiento, no sí, para copiar, claro. sino para que lo hagas, desarrolles el por qué. O Sí, puedes citarlo conforme a las reglas de APA. sí, claro, hacer un propio análisis. Sí, o sea, y dices, o sea, mira, es echar un choro sobre de algo. Y para tal de efecto, cito la siguiente, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. La sentencia de tal fecha. Jurisprudencia. No, no, no es la otra, ante no, precedente. Jurisprudencia El con artículo. precedente. Precedente. No, Ok. es el precedente. ¿Sí? O Ujú. sea, aunado con la jurisprudencia, pero sirva de ver que el precedente dictado por el tribunal de colegiado, bla, 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 en materia laboral, el cual se estableció la forma en que resolvió y se aplicaron debidamente, o sea, tienes que darle la justificación para que sea, y lo transcribes, lo puedes poner. Muchos nada más ponen, y dice el número electrónico, número tal de la tesis. No, pues el chiste es que le desarrolles, ¿no? O sea, para que sea. Sí, exacto. O sea, realmente es darle la explicación, como siempre lo he dicho yo, por ejemplo, con la licenciada Valeria, ¿no? Que hay que interpretar la ley se puede interpretar, a mi punto de ver, más de 1000 formas. ¿Por qué? Porque siempre Ujú. vas a darle la interpretación, ahora sí que a tu favor, como también lo puedes usar en contra de otra persona, ¿no? Sí, pero quien tiene la final de la varita mágica para decir sí o no Es el es juez, el juez exactamente. efectivamente. A mí me enseñó un juez, tú tienes que poner todos los argumentos y justificaciones legales que estén a tu alcance en la ley en los tratados, etcétera, etcétera, para que le demuestres que la persona, el justiciable, perdón, que el que está justiciando, ¿sí? Es un estúpido. Lo dijo en otras palabras, ¿no? O sea, tienes que decirle por qué tú consideras que es esto, toda vez que no está aplicando lo debidamente razonado y dicho por la jurisprudencia, los tratados, bla, bla, bla. O sea, ya no va a tener para dónde hacerse. Un ejemplo, y lo digo porque también me gusta el litigio en materia, bueno, el litigio en general, pero sobre todo en el amparo, ¿sí? El derecho humano que tenemos a que se nos proporcione energía eléctrica. Llegan y te cortan así de buenas a primeras y te quitan ¿cómo se llama? El medidor. Y luego te llega un cargo por supuestas robo de energía de tantos millones de pesos.
O sea, tienes que pelearlo diciéndole que además de que hay una ley, me estás privando del derecho que tengo de precisamente el derecho a la energía eléctrica. ¿Sí me explico? Sí, claro, Lick. Sí, pero muchas gentes pues, obviamente no lo desarrollan, ¿no? Entonces, eso es ganable y inclusive hay jurisprudencia. Ojo, el amparo como tal ya no aplica desde hace el 2016, ya no aplica en contra de, en contra de las violaciones que comete la Comisión Federal de Electricidad, porque en el 2017, si mal no recuerdo, hubo una modificación a la ley del servicio eléctrico, en el cual se crearon órganos, se llaman empresas, perdón, empresas, y les dieron toda una facultad. Por lo tanto, tú te tienes que ir a pelear no en materia de amparo nada más, sino también te tienes que ir en un ordinario mercantil ante un juzgado de distrito, ¿sí? O sea, obviamente de primera instancia tu amparo te lo van a negar. Te vas a ir a la queja y a la revisión y te lo van a conceder. Tiene que darle entrada, tiene que razonarlo nuevamente, te va a volver a decir que no, que porque no está debidamente fundamentado, justificado, bla, 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 y te tienes que volver otra vez a meter a la queja. O sea, está subiendo y bajando, subiendo y bajando. O sea, pero está muy en el sentido de lo que tú estás diciendo. O sea, el derecho existe, ya está reconocido como tal el derecho humano a la justicia. Por lo tanto, me tienes que resolver dentro del término. Te van a decir, es que por la carga de trabajo, a mí me vale gorro. Hay un término que establece la ley que dentro de los 10 días o 15 días tienes que dar una respuesta. ¿Sí me explico? Sí, O claro. sea, tienes que darle toda la justificación y las vueltas que tú quieras. Lo que antes se hacía en una demanda de 20, 30 hojitas, ahora las tienes que hacer de 150 hojas por toda el bagaje que le tienes que volcar. Me dicen, oye, pero es que qué rollero. No, espéreme tantito, ustedes no puede. Yo firmé, yo pagué, yo firmé un contrato de prestación de servicio de energía eléctrica. Le cobró, aquí está el pago, ¿sí? Usted no me entregó mi contrato. Nada más vino y me puso me dio el comprobante del pago porque fíjate otra cosa, ¿eh? En el caso que yo te estoy planteando, el medidor es tuyo. Ellos llegan llegan y lo quitan y se lo llevan. Espérame tantito, pues eso es robo. Entonces tienes que darle todas esas justificaciones, ¿sí? A la autoridad, perdón, al juzgado, tanto de uno como de otro, o sea, lo fuero común o fuero federal en este caso, ¿sí? Para que le digas, me está violando. Es más, no tengo derecho a tener energía eléctrica cuando está debidamente proporcionado descrito en la Constitución quiénes son los órganos que te van a dar energía eléctrica. O sea, es todo un rollote, ¿eh? Es todo un rollote, es un trabajo de días de estar pegado a la investigación y eso. Sí, en el internet si tú quieres, pero tienes que leerlo y aplicar exactamente. Sí, O en sea, esos aspectos sí estoy muy de acuerdo con usted, por licenciado eso, Lick. por Pero eso es usted no muy solamente importante. está ahí, está en Pero todos los servicios. está en boga, ¿no? Esta circunstancia. Entonces sí es muy importante que todos tengamos ese conocimiento y volvemos al punto de lo que estaba diciendo el licenciado. Si es derecho a la salud, pues también, ¿no? Tienes que decirle, oye, espérame, se me está violentando. Y la ley de víctimas es un elemento muy importante con el cual debemos de hacerlo valer, ¿sí? No tiene para dónde no hacerse. No tiene, la autoridad no tiene para dónde hacerse. Y el juez que resuelva tampoco. Como ven, jóvenes. Y sí es importante que ustedes conozcan la relación que existe entre la ley de amparo y la ley general de víctimas. No piensen que porque hablamos de víctimas siempre va a ser el tema, o sea, la pregunta, mejor dicho, la mejor planteada sería, ¿nosotros podemos ser víctimas del Estado? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, es que ustedes tengan en claro que la Ley General de Víctimas no nada más se creó para la materia penal, también se creó para la materia de amparo.
Y en el momento en el que ustedes positivicen esa parte, entiendan que pueden citar esa ley para el amparo, los amparos van a ser muy diferentes, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo que yo lo haga solito, que el licenciado Luis lo haga solito, a que todos ustedes, ya después de lo que acaban de aprender en este momento, puede hacer la ley de víctimas por ustedes, entiendan esa diferencia. Y miren, voy a irme hacia otro artículo de esa misma ley, de la misma ley de víctimas, ¿de acuerdo? Me voy a ir al artículo 64, ¿vale? Permítanme, 64. Bueno, acá está. Medidas de compensación, ¿ok? Aquí prevé las medidas de compensación. ¿Qué son las medidas de compensación? Bueno, la compensación se... Voy a apagar un micrófono Sí, que está ahí. perdón. Ok. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables en consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación a derechos humanos. Ahí está haciendo, a mí me enseñaron desde la primaria que la I y la O son diferentes cosas, ¿de acuerdo? La I es un conector, esto y esto. Mi taza y ¿cómo se llama? Mi carrito de Batman, ¿vale? Es uno y el otro. Pero si yo digo mi taza o mi carrito de Batman, estoy haciendo una diferenciación, ¿sí o no? ¿Se lo enseñaron Sí, Ok, perfecto. Entonces, puede ser, ya sea que un delito que haya sido cometido, ¿de acuerdo? En términos del artículo 68 de esta ley, o una violación de derechos humanos, ¿de acuerdo? Es el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, vuelvo a repetir. Ahora, incluyendo el error judicial, ¿vale? De conformidad, aquí hagan una diferencia. ¿Existe violación de derechos humanos con error judicial y sin error judicial? O sea, sin azúcar o con azúcar, vamos a decirlo así. ¿Sí o no? sí, sí, porque al final de cuentas lo que determina la autoridad puede ser beneficioso como perjudicial, si en ¿Sí? este caso no revisan bien lo que uno está solicitando y lo que en este caso se tiene que proteger en cuestión de la esfera jurídica. Es correcto. Ahora, de conformidad con lo que establece esta ley y su reglamento, porque hay ojo, mucho ojo ahí. Hay un reglamento de la Ley General de Víctimas, ¿vale? También sugiero que lo lean, ¿vale? Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros, y como mínimo, ¿sale? La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima. Pregunta, si estamos hablando de actos de tortura, a mi cliente lo detuvieron, lo incomunicaron y lo golpearon los policías ministeriales, ¿estamos hablando de que sufrió un daño a su integridad física? ¿Sí o no? Sí, Okay. Sí. Pues ahí habla de la reparación del daño exclusivamente de su integridad física. ¿Okay? La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial. Por ejemplo, mi reputación como abogado tiene un valor económico, lo puedo vender mi reputación. ¿Sí o no? ¿Sí se puede o no se puede? Sí. No, no se puede. ¿Puedo vender mi canal en YouTube? Sí. ¿Puedo vender mi canal en TikTok? Sí. Pero mi reputación no la puedo vender. No me puede, oiga, me da 200 pesos de reputación, pues no, no se puede, ¿de acuerdo? Por eso aquí habla, las que no tienen carácter que no comprende el económico o patrimonial, ¿de acuerdo? El daño moral es uno de ellos. A ver, si en este momento ustedes están viendo mi transmisión y en este momento entrara la policía y me llevara detenido, esa afectación al cómo me ven ustedes como maestro
¿Se vería afectado? O sea, el cómo ven ustedes como maestros, ¿se vería afectada mi reputación con ustedes? ¿Sí o no? Sí, Pues sería daño de imagen, Lick, porque al final de cuentas, el hecho de que Ok, ese daño de imagen se digas sin puede medir en autoridad, dinero. pues es un daño de imagen. Pero ese daño de imagen se puede medir en dinero. Sí, claro, porque al final de cuentas hacen que las demás personas lo vean de una perspectiva distinta. Y ahí es cuando se daña la reputación. Entonces, sí entienden el cómo se ocurre este daño moral. Ese es el tema. Ahora, para que entiendan un poquito más de lo que es el daño moral, les sugiero a todos ustedes que lean la sentencia del caso Mayan Palace. Eso les va a abrir un poco de más panorama de lo que es el daño moral, ¿verdad? La sentencia del caso Mayan Palace es una sentencia como de 96 hojas, ¿no? 124 o 96, una cosa así. Pero vale la pena para que ustedes comprendan cómo se ve el tema del daño moral en la legislación de la Ciudad de México, que es el artículo 1916, si no me falla la memoria, ¿de acuerdo? En la Ciudad de México se encuentra contenido en el 1916. En cada estado tiene su respectivo artículo. También les sugiero que lo busquen, pero sí que entiendan esa parte de lo que es el daño moral, para los que no lo conozcan o sepan de lo que estoy hablando. ¿De qué Ahora, ley era, Lick? Disculpe. ¿vale? ¿De qué ley estaba mencionando el artículo? El artículo es el 1916 del Código Civil para la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Ok, Gracias. perfecto. Viene citado en el caso Mayan Palace ese artículo, por eso me lo sé de memoria. Ok, bueno, ahora vamos. Y no pueden ser trazados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de los valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. ¿Qué es el valor? ¿Qué es pecuniario? Eso no lo decía en el Derecho Civil 1. ¿Qué es pecuniario? Económico, Lick. Exacto, que se puede medir en dinero. Se puede medir en dineros, ¿sale? Aquí dice que no sea susceptible en medición económica, ¿sale? Pero le pone pecuniaria, que es una palabra que usamos en término jurídico. Si no la habían escuchado, les sugiero que agarren su código civil, porque ahí viene en el código civil de cada estado que es en materia de bienes, ¿sale? Ahí les vienen los bienes que no se pueden, que los bienes que no se pueden comprar y los que sí se pueden comprar, ¿sale? Ok, el resarcimiento de todos los perjuicios ocasionados o lucro cesante, ¿vale? Si yo dejé de trabajar por esa detención ilegal, por ejemplo, dejé de producir dinero, ahí está el lucro cesante. Perjuicios que se cometieron en mi contra, ¿de acuerdo? Incluyendo el pago de salarios o percepciones correspondientes cuando por lesiones se cause la incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación. Si yo estaba inscrito en una maestría y me agarraron detenido y me violaron los derechos humanos en mi detención, ¿se ve afectado eso? Sí, ¿de acuerdo? Y puedo exigir el pago de ello, ¿sale? Los daños patrimoniales generados como consecuencia de los delitos o violaciones a derechos humanos, daños patrimoniales, ¿sale? La sentencia del Mayan Palace les va a ayudar a definir cuáles son los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, porque los extrapatrimoniales son los que están hablando en el daño moral, ¿sale? Acá está, daño moral, ok, perfecto. Ahora, el pago de gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado. O sea, si yo contraté a un abogado para que me defendiera, yo puedo cobrarle al Estado los gastos que erogué, ¿de acuerdo? Por el abogado que contraté. Ojo, mucho ojo en ese sentido, ¿eh? Hay estados, y les sugiero que lo chequen, el estado de Puebla es uno de ellos,
que maneja lo que son leyes de aranceles. ¿Sí saben qué es una ley de arancel o no? Pues en este caso Control que sería, llevan sobre los No, pagos de ciertas licenciado. profesiones. Juana. Voy a definirlo para los que no lo sepan, no lo conocen. La ley de aranceles, algunos estados manejan lo que es la ley de aranceles. ¿Qué es eso? Es cuánto podemos cobrar por un asunto como abogado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puedo cobrar por una asesoría? ¿Cuánto puedo cobrar por leer una sentencia? ¿Cuánto puedo cobrar por redactar Por una demanda, hoja. por hoja, incluso maneja el tema de que puedo cobrar un cierto porcentaje como licenciado en Derecho, como maestro en Derecho y como doctor en Derecho, ¿de acuerdo? Y paréntesis. Tienen derecho, así lo establece en el Código Civil, en el Código de Procedimientos, que tendrán derecho a cobrar quienes estén acreditados como licenciados en Derecho ante el Tribunal Superior de Justicia de cada estado. Y en el caso del Distrito Federal, se rige el cobro de honorarios en cuanto a lo que establece la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia. Ahí está establecido. Excelente. Ahora, ¿cuál es la tarea para todos ustedes? Sí, hoy voy a dejar mucha tarea porque la semana pasada no di tertulia, ¿vale? Entonces, hoy sí están con exceso de tarea porque la semana pasada tuve un problema con el dengue, ¿vale? Y por esa razón no hubo clases la semana pasada. Yo pensé que era chiste, yo pensé que no la daba tan grave, pero sí. Ok. Muy buenas noches a todos. Se queda de tarea para todos ustedes como abogados que chequen en sus respectivos estados si existe una ley de aranceles, ¿de acuerdo? Eso les queda de tarea. Aquí en el estado de Puebla sí existe una ley de aranceles. Vuelvo a definir, la ley de aranceles es cuánto podemos cobrar por asunto, si tenemos licenciatura en Derecho, si tenemos la maestría, si tenemos el doctorado, cuánto se cobra por hoja, cuánto se cobra por hoja redactada, etc. La ley de aranceles aquí en Puebla creo que tiene 60 y tantos artículos o menos, tiene bien poquitos artículos, pero sí chequen si en su estado. ¿Para qué? Para que sepan, para que conozcan cuánto se lleva a cobrar en los gastos y costas judiciales. Estamos leyendo el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, que habla de las medidas de compensación, y en la fracción sexta maneja lo que son los gastos y las costas. Eso se pueden cobrar en términos de esa ley de aranceles si en su estado tiene esa ley de aranceles. Por eso es importante que chequen si esa ley aplica en sus respectivos estados, si es que existe o no, o si hay propuesta o qué onda, ¿de acuerdo? Es importante que lo chequen para saber o tener una idea de cuánto se cobran gastos y costas judiciales. Porque si tú le quieres inflar tu factura un montón, como me dijo un abogado en estos días, me dijo que se podía cobrar hasta 120,000 pesos de honorarios, de gastos y costas judiciales, ¿de acuerdo? No se puede, aquí en el Estado de Puebla por lo menos no, porque la ley de aranceles te prevé cuánto puedes cobrar, ¿vale? En ese sentido. Por eso es importante que lo chequen para que no los apantallen el día de mañana con costos o con gastos y costas inventados, ¿de acuerdo? ¿Sí queda clara la tarea o no? sí, claro, y una pregunta, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Que mencionaba el licenciado Luis en relación de los preceptos que se citan en relación a las resoluciones de algunas sentencias, ¿no? Hay varios abogados que hemos demandado a los clientes porque pues luego se niegan a pagar, ¿no? Y de hecho tengo una jurisprudencia en cuestión, por ejemplo, de materia laboral que me compartió el licenciado Pedro Amador Estrada, y ahí, por ejemplo, ahí menciona que los abogados pueden ya requerir, en cuestión, por ejemplo, en materia laboral, el 40% de lo que en un momento dado se beneficia el cliente toda vez que se comprueba la explotación laboral. Por ejemplo, si en este caso una ley del arancel fija un precio determinado en relación a ese tipo de asuntos, en este caso, si también hay una jurisprudencia que la contradice,
a su punto de ver cuál sería más favorable aplicar. Porque a Pues mi es que punto de ver ahí sería una tendríamos que jurisprudencia, checar, ¿no? ahí tendríamos que checar qué tribunal fue el que creó esa jurisprudencia que tú dices, porque de ahí nos basamos, digo, depende qué tribunal de circuito, tribunal colegiado de circuito, tribunal colegiado de apelación, o si fue la misma Suprema, qué sala de la Suprema fue la que, para ver cómo se aplicaría en ese sentido, o cuál tendría una mayor hincapié en lo que es la pirámide kelseniana para hacerlo valer. ¿Sí queda claro? Sí, Tendría claro, entiendo. para ver si aplica. Y también, a lo mejor en tu estado ni siquiera hay ley de aranceles y tú ya estás preveniendo que la jurisprudencia ahí te cause conflicto, pero igual en tu estado No, no sí, hay ley de aranceles. nada más es un suponer, todavía no lo investigo. Bueno, dudas hasta Ac- acá. Yolik, aquí en la Ciudad de México sí existe la ley de aranceles, son 45 artículos. Ah, muy bien. Es importante que la lean, que la ojeen por lo menos, que se vayan empapando, que vayan conociendo qué carambas es. ¿De acuerdo? Sí es importante, para que vayan dando una idea. ¿Ok? Ahora, ojo, eso es para el cobrar los gastos y costas. No les sugiero que se rijan para cobrarle eso a los clientes. ¿Por qué? Porque se paga muy poquito. Ahí lo que maneja esa ley, maneja muy barato, de acuerdo a la mano de obra como abogado. ¿Sale? Ok. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos como consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. ¿De acuerdo? Tratamientos médicos o terapéuticos, terapias, terapia física, etc. ¿Ok? Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasionen trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos, al enjuiciamiento donde se reciba la atención, ¿sale? Todo eso se puede cobrar. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto del gasto comprobable, mínimo que no deberá ser mayor a 25% del monto total. La compensación subsidiaria de las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de la ley consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento. En los casos de la fracción octava, cuando se hayan cubierto los recursos de ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación. Y la comisión ejecutiva o las comisiones de víctimas, según correspondan, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de la que la víctima no se le causen mayores cargas de comprobación. Ojo, 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 ojo. Aquí es donde voy a dejar otro hincapié, otra tarea, sí, licenciado, otra tarea. A ver, ya para acabar, la última tarea que les voy a dejar. Estamos checando el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, que habla de medidas de compensación. Ahí habla de 8 fracciones de en cuál se le tiene que resarcir en pago a la víctima de un delito o a la víctima de una violación a derechos humanos. ¿Qué se les queda de tarea? La ley de víctimas de sus estados existe. Cada estado tiene una ley de víctimas. Lo que quiero que chequen es si en su estado maneja una mayor protección que la ley general. Esto es, van a comparar la ley general en su artículo 64 con la ley de víctimas de los estados en cuanto a medidas de compensación y van a ver cuál les da más derechos, si la ley general de víctimas o la ley de víctimas de sus estados respectivamente. Por ejemplo, en mi caso es la ley de víctimas para el estado de Puebla. Si la del estado de Puebla da una protección mayor, obviamente voy a nombrar la del estado de Puebla en cumplimiento del principio pro persona, artículo primero, párrafo segundo constitucional. Por eso es importante que chequen si la del Estado les da una mayor protección o si la de la general les da esa protección necesaria. ¿Dudas? Ah, perdón, vi que levantó la mano. Licenciado Miguel Ramírez, ¿en qué le podemos servir? Oiga, Lick, a ver, yo tengo aquí una duda que me surge a raíz
del derecho a la salud y de la ley de víctimas. Ahorita mismo me aboqué, me fui al Jurislex y encontré rápidamente, porque fue muy rápido, una tesis de jurisprudencia, que con todo el gusto le voy a decir el rubro. Bueno, el registro digital es el 201-4937. Es una jurisprudencia de la 10ª época de tribunales colegiados de circuito. ¿Me lo puedes repetir, perdón? ¿Me puedes repetir el registro, por favor? Sí, cómo no, es el 201-4937. Ahora sí, perdón. Bueno, Me decía. pues aquí dice, es que se me hizo raro lo que decía usted de la cuestión de la salud, y la voy a decir ahorita por qué. Aquí en esta tesis de jurisprudencia que emiten los colegiados del 18º circuito, dicen que un despido injustificado, en un despido injustificado, es inaplicable la Ley General de Víctimas, porque la reparación del daño la obtiene la persona con el pago de los salarios caídos. Y en eso tiene razón, porque yo litigué muchos años derecho laboral, y ahí sí tiene razón. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas. La Ley General de Víctimas es muy reciente porque nace para darle más solidez a un área de la criminología que se llama victimología, o sea, ya estudiar a la víctima, porque siempre se estaba estudiando al sujeto activo y al sujeto pasivo o al sujeto que resiente la acción delictiva, pues se le dejaba de lado. Entonces, por eso nace la Ley General de Víctimas y toma mucho auge la victimología. Ahora bien, ahí le va la otra. Donde una cosa es víctima de delito y otra cosa es violación de derechos humanos. Sí. Esas se pueden conjugar en ciertas acciones típicas o ciertas conductas típicas. Por ejemplo, en la tortura, en la detención arbitraria, en la desaparición forzada. Esas son, así rápidamente a primer rebote, 3 claros ejemplos donde existe delito y hay una violación a derechos humanos, pero que proviene directamente de una conducta típica que la ley califica como delito. Entonces, en la cuestión de la salud, acuérdese que son DESCAS, y los DESCAS son, bueno, yo como fui más de 20 años servidor público, los DESCAS son derechos programáticos, son principios y tienden a optimizarse y siempre van a depender de una disponibilidad presupuestaria. ¿Hasta dónde puedo atenderte? ¿Sí? O sea, que yo le demuestre al órgano internacional cuando venga su relator a hacer la visita al país para ver si es cierto que estoy cumpliendo, pues estoy haciendo el máximo esfuerzo. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, como me acabo de enterar un caso en Chiapas, muy desafortunado, por cierto, de una persona que quedó inválida porque sufrió un accidente carretero en un autobús de línea con un trailer. Con respeto, licenciado, la persona, sí. Esa denominación es discriminatoria, por favor. ¿Cuál? Le voy a pedir que hable con respeto. Inválido es un término discriminador. Se dice persona con discapacidad. Bueno, quedó discapacitado, ya no camina. Tiene razón, ya no camina. Y pues el asunto es que le dieron nada más 600,000 pesos y ¿qué hace ella? Ya no tiene trabajo, ya la corrieron, ya le pasó todo lo malo y no la han podido, le dio diabetes por la cuestión del susto y todo esto que se llevó el trauma que provoca diabetes. Y el tema es de que la línea dice, pues yo ya cubrí, ahí está mi seguro, ya hasta ahí yo llego porque ese es mi compromiso. Y el otro, andan tras del otro, que sí se ha escabullido, pero los servicios de salud saldrían para ella muy costosos. Y hasta ahorita le han dicho que no tienen presupuesto. Entonces, eso no es
la solución que ellos le plantean es ya de plano la amputación, cosa que no quiere evidentemente. Pero entonces, no es que me hagan un daño moral, es que son derechos que están sujetos para su cumplimiento a una capacidad presupuestal del Estado. Entonces, y no en todos los casos se va a poder lograr, es a lo que voy. Y no se me estará violando un derecho humano por esa razón si se la demuestran a un juez, ante un juez de amparo, y ante el colegiado y ante la Suprema Corte. Entonces, esa es a lo que yo quería llegar, nada más. Gracias por la atención. No, ¿de qué? Ok, voy a hacer énfasis en dos cosas. La primera, y más importante, yo le doy hincapié a que todos ustedes puedan hablar sin problema, ¿de acuerdo? Pero la única regla que siempre ha imperado en esta tertulia del derecho es el respeto, ¿sale? Como abogados, no nos podemos dar el gusto ni el privilegio de hablar con términos que le falten el respeto a un grupo vulnerable, ¿de acuerdo? Entonces, en ese entendido, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes utilicen términos correctos jurídicos, ¿vale? Porque al decir el término inválido, estoy quitándole el valor a la persona. Por eso es un término discriminatorio. El término correcto es persona con discapacidad, reconocido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí por favor les voy a pedir a todos, no nada más al abogado que lo mencionó, sino a todos, que se dirijan con el debido respeto, ¿de acuerdo? Porque a mí ya me censuraron mi canal de TikTok, ¿vale? Por lo menos unos 6 días más, ¿de acuerdo? Por términos así, ¿sale? Entonces, no quiero que me censure YouTube, tampoco por esos términos, porque estas clases yo las subo públicas en YouTube para que el que no se pudo conectar pueda presenciar la clase después, ¿sale? Y como no quiero que ocurra eso, les voy a pedir que hablen con el debido respeto y el decoro que se merece este espacio, ¿sale? Ese es uno. Ahora, de lo que comenta el licenciado al respecto de que dependemos de un presupuesto, la pregunta real que debe de nacer ahí para el entendimiento de ustedes es, si el Estado me violó un derecho humano, yo voy a esperar a que cuente con el presupuesto o el fideicomiso para pagarme esa reparación a esa reparación a la cual tengo derecho, que la ley manifiesta que tengo derecho. O sea, esa es la pregunta real que se tienen que hacer ustedes. Obviamente, sí, tiene razón lo que dice el licenciado. No, no está mintiéndoles. Pero yo no le voy a preguntar al municipio si tiene dinero o no tiene dinero para pagar la reparación del daño a mi cliente, ¿vale? Porque por cada día que no se le pague, pues le está causando un perjuicio. Eso es lo que tienen que entender ustedes. Obviamente, cuando se llega a ese tipo de ángulos o perspectivas, lo que siempre sucede es que se negocia, ¿de acuerdo? El Estado siempre manda a alguien a negociar el tema de las cantidades, se los digo por experiencia, ¿de acuerdo? En materia de amparo, cuando nos hemos ido en contra del Estado por alguna circunstancia, siempre mandan a alguien a negociar para que pague el Estado un poquito menos, trate de pagar menos de lo que le corresponde a la persona, y ya la persona es la que decide al final del día si acepta esa cantidad o no, ¿de acuerdo? Pero obviamente entre más tiempo pasa, pues al final la persona decide agarrar menos dinero, eso es lo que normalmente pasa en esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que tengan esos conceptos en mente. Sí, hay una cosa que se le llama el deber ser, lo que debería ser, y lo que es. Y a veces es un poquito distópico el deber ser con el ser real, ¿de acuerdo? Sí, pasa muchas veces. Pero si yo les enseño la apatía de la carrera, no voy a lograr nada, solamente voy a lograr que ustedes digan, ay, entonces el mundo real es así. No, mi trabajo es las dos cosas, ¿sale? Como maestro, mi obligación autoimpuesta es hablarles con la verdad, ¿sale? ¿Cómo es el mundo jurídico allá afuera? Sí. Pero también hablarles que la ley manifiesta esos efectos y que ustedes los pueden hacer valer.
Ahí es en donde ustedes deciden si pelean contra el sistema o se agachan frente al sistema. Ahí hay de dos sopas. No todos, así como no todos nacimos para gobernar o ser líderes, de igual forma no todos nacimos para pelear contra el Estado. No, eso es una realidad. Y no es malo, tampoco es malo, tampoco es un hecho que nos debe de causar conflicto. El tema es, la pregunta es como abogados, ¿qué tan dispuestos están a llegar a las últimas consecuencias en sus asuntos jurídicos? Y ahora, otra cosa, una variable que no estoy tomando en cuenta tal vez, que no siempre el cliente está dispuesto a llegar a esas últimas consecuencias. Yo se los digo por experiencia. He llevado muchos asuntos y el cliente luego ya quiere dejarlo así. Yo tengo un cliente que le violaron los derechos humanos al grado de que perdió el oído por un mal golpe con una bota en la cabeza, perdió el 80% del oído derecho, ¿de acuerdo? Tiene que voltear para poder escuchar. Y nos podíamos ir al amparo, pero él no quiso irse al amparo. La ganamos el procedimiento, obtuvimos la sentencia absolutoria, pero él no quiso irse al amparo para cobrar al Estado el tema de su audición. Y son decisiones que al final del día los clientes toman. Y aunque tú quieras y tú tengas toda la voluntad, el conocimiento, tengas todas las herramientas, también dependemos ahí de lo que el cliente decida al final del día, ¿vale? Entonces, sí quiero que tengan en cuenta esos panoramas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta acá? No, ninguna, Le, que todo está bien. Perfecto. Bueno, ya les dejé mucha tarea, ya les dejé mucho trabajo. Ahí anda el licenciado Jorge, ya lo vi. Ni nos ha saludado a nosotros los pobres. Ya lo vi que ahí anda. Está preparando lo suyo. Ah, sí, que es la conferencia vampiro, sí es cierto. Va a estar chambeando en su asunto. Pues bueno, seguimos entonces. Comparto pantalla nuevamente. Nos vamos a la. Ah, ya me acordé. En cuanto al tema del despido injustificado que no aplica la Ley General de Víctimas, aquí voy a dejar un tema muy en claro. Desgraciadamente, en la materia laboral es donde más se violan derechos humanos. Hasta la fecha, ahí tienen el tema de que está la propuesta de cambiar la jornada laboral a 40 horas, ¿de acuerdo? Siendo que actualmente es de 48 horas. Y hay mucha gente que ha dicho una cantidad de estupideces muy grandes, no voy a decir quiénes, ¿de acuerdo? Pero ha dicho muchas estupideces de que, ay, que le va a hacer daño a los trabajadores tener tanto tiempo libre, que la fregada y que un montón de comentarios fuera de lugar, ¿sale? Yo estoy de acuerdo con que se reduzca a 40 horas, sí, porque muchos países en el mundo que no son México, su jornada laboral es menor y su productividad es más alta. Yo sé que no somos esos países. Yo sé que cualquiera de ustedes me podría decir, es que el mexicano piensa muy diferente a los otros países desarrollados del mundo. Aquí lo importante es que muchos de nosotros, y me aplico ahí, muchos de nosotros, nuestra jornada laboral fue de 48 horas. Cuando yo trabajaba para Volkswagen de México, era hasta incluso de más horas, ¿de acuerdo? Pero el tema aquí es que en el sector laboral ha habido muchas violaciones a derechos humanos continuas, ¿de acuerdo? A partir de 2019 hubo muchas reformas en materia laboral. Desconozco si esta jurisprudencia ya esté rebasada por otra. Desconozco, la verdad, la materia laboral no es mi fuerte, ahí sí hago hincapié, porque De hecho, se me permite, Lee, en cuestión de la ley federal de trabajo, y eso porque lo quise llevar unos asuntos laborales, ¿no? Porque no me había actualizado, y ya cuando empiezo a tomar la ley, yo me iba a ir por despido, bueno, en este caso por incumplimiento de contrato laboral. Y en automático, cuando reviso la ley, ya no procedía, porque hubo una reforma en, no recuerdo qué artículo de la Ley Federal de Trabajo, donde menciona que si en un lapso de 30 días el trabajador no se queja de las condiciones que le están ahora sí que imponiendo en cuestión de su jornada, que va
ahora sí que lo contrario de su contrato, en automático ya está aceptando las condiciones. Entonces sí hubo muchas reformas que yo la verdad estoy en desacuerdo con la ley, porque pues eso le da pauta a las empresas a seguir abusando en cuestión de los derechos del propio trabajador. Y sí, hay unos que están mal, hay otras que están bien. Del 2019 yo puedo decir, porque las chequé en su momento, de algunas reformas, por ejemplo, que la conciliación, el lapso máximo es de 45 días, la conciliación obligatoria, y que los asuntos deben ya de resolver en juicio en 6 meses, ¿no? Ahí sí puedo decir que la justicia ha cambiado en materia laboral, ¿de acuerdo? También el tema de las excluyentes del 685 TER, que maneja que hay excluyentes en cuanto a lo que es la conciliación obligatoria, ha cambiado mucho la estructura de como yo me acuerdo, porque me acuerdo que incluso antes te pagaban los patrones por dilatar el procedimiento, por meter incidentes y de alguna forma hacer más retardado el proceso para pagarle al trabajador. Sí, también me acuerdo que anteriormente había esas facultades, hoy en día ya no. Hoy en día se dieron muchos cambios, así como el que manifiesta su compañero, en materia laboral. Entonces desconozco si esta sigue aplicando o no, pero lo que sí entiendo es que las violaciones a derechos humanos que manifiesta en toda la ley, ojo, mucho ojo, la contradicción de tesis que ayer nombré, la 293/2011, que le da el hincapié a que a la Constitución se le cosió, aparte, o sea, aparte de la Constitución, viene cosida los 34 tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, que pueden encontrar ustedes en Juris Lex también, en el área de constitucional. Pueden encontrar todos esos tratados internacionales que vienen cosidos a la Constitución. Son ley suprema de toda la Unión en términos del artículo 133 constitucional. Ahora, si esta jurisprudencia dice que te violan un derecho humano y te lo pueden violar, de acuerdo en ese sentido, y que no te puede aplicar la Ley General de Víctimas, pues yo diría que se podría inaplicar esta jurisprudencia, ¿de acuerdo? Porque es contraria a los derechos humanos del trabajador. Obviamente, en este momento yo no tengo los artículos, no tenemos el caso concreto para poder positivizarlo, ¿de acuerdo? Para poder desglosarlo de una mejor forma. No, no lo tenemos, ¿vale? Porque si tuviéramos el caso en materia laboral, tuviéramos el cómo llevarlo a cabo y checar los tratados internacionales que se estarían violando en ese sentido, podríamos manejarlo e inaplicar esta jurisprudencia para el caso concreto. Sí se puede, sí. Obviamente es sumamente complejo y difícil. Si lo es, ahí tendrían que ustedes valorar si vale la pena llevarlo o, en su caso, buscar jurisprudencia que diga algo en contrario de lo que marca aquí. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante que ustedes tengan un panorama más amplio, ¿de acuerdo? De esto. Por el tema del año, ¿vale? Porque aquí es 2017. Vuelvo a repetir, en 2019 hubo muchas reformas en materia laboral, ¿de acuerdo? Y no sabemos si hay una jurisprudencia que diga algo en contrario, tendríamos que checar de la 11ª época si hay alguna que diga algo en contrario de lo que dice esta jurisprudencia y la inaplique. O, como bien dice el licenciado Miguel, siga aplicando esta jurisprudencia y nos mande a freír espárragos en cuanto a la Ley General de Víctimas, ¿de acuerdo? Habría que checarlo, ¿sale? Entonces, eso ya es materia de otro análisis que no es el día de hoy, pero sí es importante que todos ustedes conozcan que la Ley General de Víctimas, a pesar de ser una ley relativamente nueva, ¿sale? Pues nos puede servir para los casos concretos. A lo mejor para el materia laboral, en ese caso concreto del despido injustificado, no. Pero en los demás casos en donde se pueda aplicar, utilícenlo, porque es una herramienta. Al final del día, para eso fue creada. Independientemente de que no encuadre en la conducta típica antijurídica, como dijo el abogado, ¿de acuerdo? Pero aquí está manifestando tal cual, violación a derechos humanos o delito, hecho victimizante, ¿vale? Entonces, si lo pueden aplicar, aplíquenlo, tengan un panorama amplio al respecto de la ley, porque al final del día todos tenemos la obligación, todos, de aplicar el principio pro persona. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿de acuerdo? Al final del día, lo que busca la ley es proteger a las personas y nuestro trabajo es hacer esa interpretación de conformidad a ello, ¿vale? Si yo hago esa interpretación de conformidad a ello, aunque la jurisprudencia diga algo, yo puedo manifestar lo contrario, lo que a mi derecho convenga en base a esto constitucionalmente respaldado, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro o hay dudas? A lo mejor estoy loco. No, todo está claro. Perfecto. Ok. Bueno, no voy a entrar al párrafo cuarto porque pues, es muy raro que se utilice el tema del párrafo cuarto. El párrafo cuarto prohíbe la esclavitud en México, ¿vale? Y que si hay esclavos en otra parte del mundo y llegan a México, pues se vuelven personas libres, ¿de acuerdo? Ok, pero sí voy a entrar al párrafo quinto, que es uno de los párrafos más importantes y más olvidados en ese sentido. Queda prohibida toda discriminación motivada por, ¿ok? Toda discriminación queda prohibida en México motivada por origen étnico o nacional, ¿de acuerdo? Origen étnico, si yo soy una persona indígena, ¿vale? Ahí está mi origen étnico. Si me discriminan por hablar en náhuatl, por ejemplo, ahí está una discriminación motivada por origen étnico. Nacional, cuando yo he visto muchos discursos, no nada más en internet, en muchos lados, cuando vienen personas de otra nacionalidad, cuando vinieron haitianos, cuando han venido hondureños, cuando han venido gente de otra nación a nuestro país y que se regresan a su país, es una discriminación motivada por la nacionalidad, ¿vale? El género, cuando nos aventamos, cuando anteriormente se aventaba la gente comentarios de, ay, pues es que por ser mujer manejas mal, ¿no? Esa es una discriminación motivada por el género, ¿de acuerdo? La edad, que digan que porque soy joven, no puedo ser buen abogado o que me hace falta experiencia, ¿no? Ah, bueno, es una discriminación motivada por la edad. Las discapacidades, bueno, eso creo que ya lo positivizamos el día de hoy. La condición social, ¿no? Cómo, lo que tienes, ¿no? El famoso clasismo en México. Las condiciones de salud, ¿no? Anteriormente yo me acuerdo que cuando yo era niño y alguien decía que tenía VIH, que tenía SIDA, la gente se hacía a un lado como si con un estornudo los fuera a contagiar, ¿no? Sí, mucho tiempo se dio en esa situación y lo volvimos a vivir hace unos años con el COVID, ¿no? La gente que regresaba del COVID no se le acercaba a la gente por las secuelas, por lo que tú quieras. Había mucha discriminación. Todavía en este país hay mucha discriminación. La religión, ¿no? También hay comadres o gente que se deja de hablar porque, ay, se cambió, ya es cristiana, o se cambió y ya es testigo de Jehová, o también hay mucha discriminación en materia de religión. Las opiniones, sí, todos opinamos diferente, bendito sea Dios que opinamos diferente, ¿de acuerdo? Pero no debe ser motivo de discriminación. Yo, por ejemplo, el licenciado Luis y yo no concordamos en muchas cosas, pero no por eso lo ando sacando de aquí del grupo, ¿no? No, ¿de acuerdo? Las opiniones diferentes nos engrandecen porque al final del día nos dan un criterio mayor, ¿de acuerdo? Las preferencias sexuales, ¿no? Bueno, hace muchos años, hace algunos ayeres, también era un motivo de discriminación, ¿no? Por eso mucha gente no salía del closet, tal cual, porque, ay, no, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia? Y ahora es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Ya el salir del closet es algo muy normal, ¿de acuerdo? Y no debe ser motivo de discriminación. El estado civil, ¿no? Casado, soltero, viudo, divorciado, como lo que el estado civil maneja, no debe ser motivo de discriminación. O cualquier otra que atente, muy importante, contra la dignidad humana. Vuelvo a hacer hincapié. Ayer hablábamos en materia laboral, en el 123, hablábamos del trabajo digno y hablábamos que eso es lo que tienen en común todos los derechos humanos, proteger la dignidad del ser humano. Eso es todo lo que tienen, eso es lo que tienen en común todos los derechos humanos, proteger nuestra dignidad, mi dignidad en la salud, mi dignidad en la educación, mi dignidad al acceso a derechos, etc., ¿de acuerdo?
Eso es lo que protegen todos los derechos humanos, todo lo que tienen todos en común. Bueno, y tengan por objeto anular o menoscabar derechos. No sé si alguna vez les tocó cuando estábamos en pandemia ver algún hospital que decía no se atiende a personas con COVID. ¿Sí lo vieron o no lo vieron algún letrero por el estilo? Aquí sí hubo varios hospitales que hicieron ese letrero. ¿No les Sí, de tocó? hecho, sí, y ahí se empezaron a violentar mucho los derechos humanos por la discriminación, porque estaban violentando lo que es el derecho a la salud y la atención. Había una negligencia médica, una discriminación por el tema de la salud. Es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí tenía por objeto anular o menoscabar un derecho de la persona, que es el acceso a la salud, independientemente que fuese particular o privado, ¿de acuerdo? El hospital tiene la obligación o tenía la obligación de atender a la persona. Aunque lo trasladaran a un hospital especializado, pero sí tenían que atenderlo de primera instancia. Porque imagínense, llego al hospital, me falta la respiración, que era lo que le pasaba a mucha gente cuando fue lo del COVID, le faltaba la respiración, no podían respirar, solamente llegar al hospital al primero que se les encontrara, ¿no? Al primero que se les atravesara. Y ahí es donde nacía el problema, ¿de acuerdo? Hubo mucha violación a derechos humanos en ese sentido, de materia de salud, cuando estuvimos en COVID, ¿de acuerdo? Ahora, y libertades de las personas, ¿ok? Entonces, la discriminación, desgraciadamente, es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, pero constitucionalmente se busca erradicar, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que conozcan todo esto y que no cometamos estos actos de manera directa o indirecta, o aunque no sea nuestra intención, sí tengan entendido que a veces, así como nuestras palabras pueden reconfortar a otro ser humano en un momento difícil, de igual forma nuestras palabras pueden destruir a otro ser humano si no las empleamos de manera correcta. Por eso es importante. El abogado, todos nosotros como abogados, conocemos el alcance de nuestras palabras, conocemos el alcance que tiene el derecho, conocemos el alcance de lo que podemos llegar a decir o no podemos llegar a decir. Y no es que, ojo, no es que sea políticamente correcto o no, no, simplemente habla de una validación, ¿de acuerdo? Que no dejemos de validar a todas las personas, ni las invalidemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que tengamos bien el conocimiento de qué palabras no podemos emplear, no podemos usar, e incluso el propio Código Nacional en sus transitorios, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, creo que es en el 13º, no me acuerdo ahorita exactamente y no lo tengo a la mano, lo dejé en el despacho, que maneja que, por ejemplo, el estado de interdicción va a desaparecer para el 2027, ¿de acuerdo? El Código Civil todavía lo sigue manejando, de hecho, pueden checar cualquier Código Civil de sus estados, el estado de interdicción es algo que sigue existiendo, pero la idea es que para el 2027 se erradique el estado de interdicción, desaparezca esa palabra prácticamente del diccionario jurídico, ¿vale? Que hasta el momento sigue vigente, pero para esa época se busca erradicar ese estado, ¿de acuerdo? Bueno, ok, bueno, con eso terminamos el artículo primero constitucional. ¿Hay alguna duda? No, Claro. Eric, de momento no. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero les haya gustado la tertulia del derecho, espero la hayan disfrutado bastante. Yo tengo actividades que hacer un poco más tarde, por eso empecé hoy más temprano. Una disculpa que no pude, ¿cómo se llama? Mandarles mensaje antes, pero la verdad me estaban maquillando, entonces no podía yo, Pero bueno, este maquillaje fue para ustedes, este traje fue del día de hoy para ustedes. Les agradezco mucho que estuvieran el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo, espero que hayan sacado algo positivo. Les deseo una excelente noche a todos, que estén muy bien y un muy fuerte abrazo fraternal a todos. Excelente noche. Hasta luego. Descansa, Eric. Bonita noche. Descanse, gracias. Excelente Muchas ponencia. gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias maestro. Buenas noches. Cuídense mucho, descansen.